Señoras, señores, muy buenas noches. En este especial de Argentina Televisora Color nos hemos propuesto abordar, y ustedes lo habrán podido observar a través del título, un tema sin duda apasionante: los sindicatos, la economía y el poder. Un trípode que sin lugar a duda es observado en todas las democracias para garantizar su estabilidad. Queremos buscar similitudes y diferencias con un caso concreto, por ejemplo el italiano. Pero hay todo un desafío en encontrar nuevas formas del poder, nuevas actividades y nuevas demandas de los sindicatos y también una reformulación y una articulación entre un sistema político justo y una economía justa. Este es el desafío. Junto a Enrique Vázquez vamos a presentar a los amigos que nos acompañan hoy. Asiento, por favor. Giorgio Benvenuto es secretario general de la Unión Italiana del Trabajo, Sí. el del Laboro, Sí, del para que Laboro, no sí. haya un desajuste entre las siglas. UIL es Sí. del Laboro. Hasta el 8 de diciembre tiene 48 años. 49. Ahí va a cumplir 49, Sí. el 8 de diciembre. Nació en 1937, Sí. a los 23 años se doctoró en jurisprudencia, con una tesis que tiene mucho que ver con su desarrollo posterior en el gremialismo: la naturaleza de las comisiones internas. Sí. Presentado. Claro, y el tema, Enrique, probablemente sea preguntarse por qué Italia, que vive desde la Segunda Guerra Mundial en una casi permanente crisis de gobierno, nunca cae su sistema. Entonces, ¿cómo se articulan los diferentes factores de poder en la democracia italiana para inclusive plantearse hoy un nuevo pacto social distinto al que podía plantearse el liberalismo, ¿no? Este es uno de los temas. La modernización en Italia, qué pasa con los desocupados, este puede ser otro de los temas a abordar. Para eso están los otros dos invitados locales. Juan Manuel Casella es un hombre que fue ministro de Trabajo durante 8 meses del actual gobierno constitucional. Ahora es candidato por el radicalismo a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro, y Casella ha sostenido varias veces que los dirigentes, y en particular los dirigentes sindicales, corríjame si estoy en lo correcto, a veces van a la saga de los avances de la sociedad, ¿no es cierto? ¿Usted ha sostenido eso? Yo sostengo que en líneas generales, admitiendo excepciones lógicas, por supuesto, la dirigencia sindical argentina demuestra cierto anacronismo con relación a los caminos efectivos para buscar la justicia social. Y acepta el planteo de la modernización que por lo menos ha enunciado el presidente Alfonsín. Me parece sustancial que se busque un nuevo sistema de articulación social en la Argentina, incluyendo un nuevo modelo sindical. La refutación seguramente va a venir de parte de Víctor De Gennaro, secretario general de los trabajadores estatales, uno de los hombres que configura la nueva generación de dirigentes gremiales emanados de elecciones libres, sin ningún tipo de proscripción, y tratando de romper, incluso desde el propio peronismo, el partido que viene hegemonizando la conducción gremial desde hace 40 años, romper, digo, con lo que se ha dado en llamar en la Argentina burocracia sindical. Y justamente, vos lo decías, Enrique, la confrontación, ese modernismo es posible en la Argentina de hoy. Se habla del redimensionamiento del Estado como piedra basal para este nuevo reordenamiento. De Gennaro es el titular de uno de los gremios que hacen a los trabajadores del Estado, justamente la Asociación de Trabajadores del Estado. Y creo que de todas maneras él también nos podrá decir si los sindicatos se oponen frontalmente a cualquier tipo de modernización y qué van a hacer por la capacitación de lo que la modernización margine. Claro, los sindicatos, los trabajadores no nos vamos a poner a parar con las manos el avance de la tecnología o de la modernización. Y por supuesto, esto sería quizás repetir experiencias del siglo pasado que algunos creían que podían parar el avance industrial rompiendo las máquinas. Eso no lo vamos a hacer. Tenemos conciencia de esa perspectiva y ese desafío del siglo XXI. Pero lo que también tenemos conciencia es que la tecnología no es mala ni buena en sí misma, sino depende para quién y quién la conduce, sobre todo, la hará realmente efectiva para la humanidad o servirá para que sigan acumulando cada vez más los grupos económicos que son los responsables de la crisis que hoy existe. Ahora, Benvenuto, ¿se acabó en la historia el sindicalismo de reivindicación? ¿Hay que buscar nuevas formas de sindicalismo? In Italia noi En Italia abbiamo hemos tenido avuto dei problemi problemas terribili alla terribles fine degli anni en los fines de los 70. años 70. Terrorismo,
inflazione terrorismo, molto inflación alta per muy noi, alta al para nosotros, al 25%, desocupación, nessuno sviluppo, ningún crisi desarrollo, delle aziende, crisis de las empresas, aziende che chiudevano, empresas y fábricas que chiudevano. cerraban. Avevamo una grande discussione Tuvimos una sulle gran tre discusión organizzazioni en las tres sindacali. organizaciones sindicales. C'era chi sosteneva che Había bisognava quien fare una sostenía lotta que se molto necesitaba hacer una lucha muy dura. dura, Molti scioperi generali, muchas huelgas y paros paro generales. generale. Con la protesta. E invece Con la chi protesta, sosteneva y había che quien bisognava sostenía que se realizzare, necesitaba realizar un acuerdo serio con il governo, con el gobierno, con gli imprenditori, con los inversores, che avesse come primo que tuviese obiettivo como primer quello di objetivo el ridurre reducir la l'inflazione. inflación. Un nuevo pacto social, Un patto Un sociale. pacto social. un pacto social que no tiene nada que ver con la suma de individuos, sino con una funcionalidad orgánica. Un patto social que metta ponga tutto todo sotto bajo controllo. control. Participación de los trabajadores a través de sus organizaciones. Certo, Cierto, perché porque il el gobierno, gobierno, prima antes de presentar las leyes, debía concordar con el ¿Eso es sindicato. corporativismo o fascismo? No, No, absolutamente no. Partecipazione. Un sindicato que no solo protesta, protesta, sino que ma propone. E che sulle Y sue que sus proposte, propuestas indican indica anche le responsabilità también dei la suoi responsabilidad de sus interlocutori. interlocutores. Los quiero escuchar a los amigos argentinos. ¿Qué reflexión le genera esto? ¿Por qué en la Argentina no se puede realmente instalar este pacto social que todo el mundo lo declama como necesario, pero que todavía no ha podido ser consolidado? Yo creo que hay dos razones. Hay una objetiva y una subjetiva. La razón objetiva consiste en que la Argentina está viviendo todavía una etapa de pobreza muy aguda, producida por la política económica seguida por el gobierno militar, que coloca a importantes capas de nuestra población en situaciones de necesidad real. Y por lo tanto hay presiones que buscan a través del incremento salarial nominal soluciones para este tema. Esta es la cuestión objetiva. La cuestión subjetiva consiste en que a mi criterio la mayor parte de la dirigencia gremial argentina está afiliada políticamente a un partido opositor y por lo tanto busca a través de la confrontación una manera de enfrentar al gobierno como contradictor político. Esas son las razones que me parecen que justifican, que explican la falta de concertación en la Argentina. Aclaro que el instrumento de la concertación me parece absolutamente imprescindible para solucionar cuestiones como la que nosotros tenemos. Pero ustedes, digamos, perdón, déjenme, yo le doy la palabra, usted desde la concepción doctrinaria del radicalismo, ¿no vería como corporativo que las representaciones de trabajadores participen de la dirección económica? No solamente no lo vería como corporativo, sino que me parece que es un instrumento imprescindible en una sociedad moderna. Y si acá en la Argentina hay una reforma constitucional, yo creo que debe incorporarse un sistema de consultas orgánico a los factores de la producción para determinado tipo de cuestiones. De Genaro. Bueno, yo creo que lo principal en esto es que en ninguna parte del mundo ya se puede pensar una solución a una crisis, y mucho más como la que tenemos nosotros, sin una planificación. Sobre todo, en una época de crisis no solamente nacional, sino internacional, mucho más es necesaria la planificación. Lo dramático para nosotros, además de la necesidad, es no encontrar la decisión política de que la planificación se haga desde los sectores nacionales. Y si la planificación, si no se hace en el país, se hace en el exterior. Un ejemplo muy claro es el presupuesto nacional, que simplemente es un cierre de caja prácticamente económico, que debería ser el ámbito en donde hubiera una planificación, un plan trienal, quinquenal, bienal, que fijara los objetivos hacia dónde vamos, para poder resolver en esta etapa coyuntural la situación crítica que padecemos. Entonces, lo fundamental en esto La es no... la politización que mencionaba Casella, No, ¿usted creo que eso... no cree que sea un escollo para...? No, creo que eso sería subestimar a la capacidad de conciencia de los trabajadores argentinos. Perdón, no Le me refería podría... a los trabajadores argentinos, sino a los dirigentes sindicales. Claro, que son dos cosas podría distintas. pasar lo mismo que pasó el previo al paro último, en donde del Comité Radical se convocó a los dirigentes sindicales para hacer un análisis sobre el paro, y lo primero que hizo la comisión de los sindicalistas radicales fue apoyar el paro, como justo, legítimo, adecuado, y no como un paro contra el gobierno, sino fundamentalmente un paro en donde manifestaba una conciencia de los trabajadores que decimos, es hora, sí, de mantener un esquema democrático, pero no a costa de una política económica.
Estamos con Giorgio Benvenuto, el secretario general de la Unión Italiana del Lavoro, una de las tres entidades que nuclean los sindicatos italianos, con Juan Manuel Casella, el actual candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical, y con Víctor De Gennaro, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Argentina. Y Carlos Campolongo había formulado justamente un planteo centrado en estos tres nucleamientos. Con distintos signos políticos, ¿no? ¿A qué responde cada uno y cómo pueden armonizar políticas? Y en última instancia, preservar fundamentalmente la participación en las grandes decisiones políticas y la defensa del trabajador, que supongo que es el objetivo primordial, ¿no? La unidad y el acuerdo se encuentran si los partidos quedan fuera de la puerta. Si nosotros hacemos una acción sindical, se hace de acuerdo con el gobierno si son justas. No se hace si no son razonables. ¿Qué pasó? La unidad existió en Italia por muchos años. En 1984, la CDL de los comunistas era contraria a un acuerdo presidido por los socialistas de Craxi. Se rompió la unidad sindical y hubo un gran choque. Fuimos llamados a votar todos los italianos sobre el problema de la canasta familiar, de la escala móvil. Ganamos nosotros y desde entonces se reconstruyó la unidad. Y esta unidad quedará en la medida de lo que se haga con los intereses de los trabajadores. Los partidos, cada uno milita en los partidos, pero no se permite a ningún partido instrumentar el sindicato a favor o en contra del gobierno. Benvenuto, por favor, una pregunta que tiene mucho que ver con la posibilidad de hacer algo parecido en la Argentina y a lo que aludía Casella recién con la perspectiva de un país moderno, ¿verdad? ¿Cómo se da el alineamiento de los trabajadores en esas tres centrales? ¿A través de los sindicatos? Por ejemplo, los metalúrgicos con una, los mecánicos con otra y los choferes con otra, ¿o dentro de los sindicatos hay adhesiones de líneas internas? En Italia hay tres confederaciones, cada una de las cuales tiene metalúrgicos, químicos, textiles y estatales. Muchos sindicatos, hay pluralismo sindical en nuestro país. No solo tres grandes confederaciones, sino sindicatos pequeños, por ejemplo, sindicato de los pilotos aéreos. Existe el pluralismo sindical. ¿Hay representación de las minorías en la conducción de los sindicatos? Ciertamente. Existen unas reglas muy precisas que permiten la presencia de todos. Existe una ley que hemos conquistado nosotros, que es el Estatuto de los Derechos de los Trabajadores, que prevé el derecho para cada sindicato de tener sus propios representantes sobre los puestos de trabajo a todos los efectos de la ley. No pueden ser despedidos. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. Además, yo quisiera que Benvenuto tuviera la amabilidad de explicarnos en qué consiste el acuerdo a que han arribado los gremios del transporte con relación al derecho de huelga, la autorregulación. Somos contrarios a una ley sobre la huelga. Hemos dicho, pero es la huelga, ¿no? ninguna ley del Estado, ninguna ley de los partidos sobre la huelga. Necesita la necesidad de regular la huelga, sobre todo en el sector de los transportes y de los hospitales, porque una huelga en esos sectores crea grandes problemas a los otros trabajadores. Hemos hecho este verano un importante acuerdo donde hemos establecido unas reglas en base a las cuales se da el preaviso, las huelgas deben tener precisas características. Debe existir un proceso de enfriamiento. No se puede hacer la huelga en determinados periodos del año o en determinados sectores, como un hospital. Si hay huelga hay problemas. Si hace huelga en la FIA se producen menos máquinas. En los hospitales no es que haya menos enfermos. Y hemos hecho este acuerdo. Hemos pedido
Hemos comunicado al gobierno, hemos pedido que el gobierno siga determinados procesos cuando se hacen los contratos de trabajo. Y esto no ha debilitado los sindicatos, sino que los ha reforzado, porque el riesgo que tenemos es que los trabajadores del transporte estuvieran aislados y los otros, los metalúrgicos, químicos, textiles, estuvieran contra los trabajadores del transporte. Usted decía así con la mano. ¿Qué quiere decir? No, que es respetable la historia de los trabajadores italianos, y creo que en esto hay un respeto a la propia idiosincrasia. Por suerte en nuestro país hay una autorregulación de la huelga, producto de la conciencia de los trabajadores. En un hospital siempre se han mantenido las guardias. En la circunstancia del derecho de huelga siempre hemos defendido que los propios trabajadores debemos autorregularnos y ser capaces, como siempre se ha procedido, a no provocar más inconvenientes de lo que se quiere resolver. Entonces, por eso nosotros en nuestro país, así como hemos defendido más que el pluralismo sindical, la democracia sindical, o sea, garantizar que toda la estructura sindical no pertenezca a un partido político, sino sea de los trabajadores, más allá del pensamiento político, y no dividirnos como representantes de un partido político dentro del sindicato, sino que sea la estructura, se garantice la democratización interna de la vida sindical. También hemos planteado la necesidad de que las huelgas sean autorreguladas por los trabajadores, por su conciencia, y que es evidentemente lo que sucede. Esto yo creo que demuestra una clara actitud de organización que tiene nuestro país, de defender una central única de trabajadores que forma parte de nuestra historia, de nuestra actitud unitaria, y fundamentalmente de un país dependiente como el nuestro, que tiene que luchar con una circunstancia distinta. Por ejemplo, en nuestro país, el salario del cual nosotros partimos es $130. El salario donde parte Italia, los trabajadores italianos, es de $800 o $900. Entonces, la redistribución del ingreso es totalmente otra, porque comparar estructuras económicas y sociales, tanto de Italia como la Argentina, un país en una Europa desarrollada, con un país argentino dependiente, no subdesarrollado, sino dependiente de los grandes centros imperiales, significaría por ahí tratar de equivaler cosas que no es posible comparar. Yo quisiera aclarar, si usted me permite, Nos íbamos al corte, doctor Casella, cuando usted quería aclarar algo. Claro, yo digo lo siguiente, lo que acaba de exponernos Benvenuto es la autorregulación, es decir, la regulación del derecho de huelga por los propios trabajadores. En el caso del transporte, por ejemplo, el acuerdo que han arribado señala que el primer paro tiene que ser por 24 horas y no más extenso, que ningún paro puede tener más de 48 horas de duración, ningún paro, que en ningún caso los gremios del transporte pueden coincidir en una huelga. Cuando paran los ferroviarios no pueden parar los del transporte automotor, cuando paran los del transporte automotor no pueden parar los pilotos aéreos, para que siempre habrá transporte a disposición de la población. Y además, durante prolongados lapsos del año, que creo que llegan a 6 meses, está prohibida la huelga por autodecisión de los trabajadores. Esto significa un respeto por el usuario, que también es trabajador. Nosotros en este momento estamos presenciando huelga de 24 horas de la fraternidad, paran los ferrocarriles. Se anuncia a partir de mañana un trabajo de reglamento de los trabajadores de la Unión Ferroviaria, lo que implica que los ferrocarriles tampoco van a funcionar. Esto es evidentemente, más allá de la voluntad de los trabajadores, un uso irracional de la huelga, a mi criterio.
Me parece que hay que buscar formas de autorregulación que van a beneficiar a la propia clase trabajadora, porque los que viajan en el tren son trabajadores. Pero ¿cómo No refuta usted las características de dependiente que le dio De Gennaro a la Argentina y el contraste con el ingreso de los trabajadores Claro, yo quiero italianos? señalar lo siguiente con relación a ese tema específico. En primer lugar, evidentemente nosotros somos un país dependiente, eso está fuera de toda discusión. En segundo lugar, la comparación salario a salario no es una comparación correcta íntegramente, porque partimos de realidades económicas distintas. El Producto Bruto en Italia es muy superior al argentino. Por lo tanto, obviamente, el salario en Italia es muy superior al argentino. Lo que debemos examinar con claridad son las tendencias de la distribución del ingreso, la forma de distribución del ingreso. En ese sentido, nosotros propiciamos formas de distribución que beneficien a la clase trabajadora. Creemos que la utilización permanente de la huelga como única forma de ejercicio de la presión sindical y además la invocación del salario nominal como único instrumento de distribución en una economía inflacionaria como la Argentina agudiza la dependencia de la clase trabajadora, porque se producen menos bienes y porque además se mete más dinero en el bolsillo, pero con ese más dinero no se compran más artículos. Me parece que hay que diferenciar salario nominal de capacidad adquisitiva. Y me parece que hay una serie de elementos que se pueden utilizar para mejorar la distribución del ingreso. El impuesto, una buena política de precios, y yo no advierto que la dirigencia sindical argentina, considerada globalmente, haga bandera de estas políticas de distribución. Utiliza exclusivamente el salario nominal. Bueno, es una pena, digamos, que teniendo la oportunidad de contar con un compañero trabajador europeo, que nosotros descendamos en algunas cosas de las contradicciones internas nacionales, pero la realidad ha presionado lo suficiente como para que tengamos que contestar algunas cosas fundamentales. La comparación más justa que nosotros tenemos que hacer no es tanto del Producto Bruto de cada país, no es tanto del salario mínimo de cada trabajador, sino es de la distribución del ingreso. En nuestro país, en la actualidad, según porcentajes usualmente conocidos, hemos llegado a descender a niveles históricos. Casi el 28% del Producto Bruto Interno va a los asalariados en su conjunto. Se llegó a alguna época, en 1952, al techo máximo, que fue 51%. Y en el 75 estábamos en el 44%. O sea, lo que acá ha habido es un gran poder de acumulación que retiró de los asalariados el Producto Bruto que generamos, o sea, la riqueza que genera la mayoría de los trabajadores. Lo que sí nosotros planteamos respecto a la inflación, los trabajadores peleamos siempre contra la inflación, somos los que más la sufrimos, somos los que tenemos que sufrir el costo de vida, entonces siempre vamos a pelear contra el proceso inflacionario. Lo que sí paralelamente hay que pelear es para que esta redistribución del ingreso que hoy se llevan los capitales de la industria, los grupos económicos, las transnacionales, el endeudamiento externo, que es el que acumula poder económico, sea repartido a beneficio del pueblo. Entonces, cuando cuestionamos el proceso inflacionario, realmente no lo hacemos para decir que queremos procesar un salario para aumentar la inflación, sino queremos empezar a recuperar lo que nos pertenece, lo que generamos. Por eso el movimiento obrero ha planteado como primer punto fundamental, más allá de cualquier discusión, los 26 puntos encabeza no una lucha salarial, sino una moratoria de la deuda externa para discutir el tema fundamental del salario. Benvenuto, yo quiero preguntarle lo siguiente. En Italia, la relación aumento salarial-inflación, ¿cómo se juega? ¿Qué dicen los empresarios? ¿Dicen que cuando hay aumento salarial hay inflación? Los empresarios, por otra parte, no quieren dar jamás dinero. Son todos iguales. Nosotros hemos elegido defender el salario real de los trabajadores. Por lo tanto, todos los acuerdos se hacen sobre la base que los salarios reales serán defendidos y los incrementos de productividad son en parte utilizados para encontrar nuevos puestos de trabajo y en parte utilizados para volver nuestras empresas competitivas. ¿El gobierno italiano presta atención a la demanda de los sindicatos? Por ejemplo,
Sí, por ejemplo, Estado el lunes, está la ley de presupuesto que debe hacer el gobierno italiano, que será presentada en estos días, y el presidente del Consejo ha llamado a los sindicatos para discutir cuál será la política financiera del año que viene. Nosotros hemos formulado unas propuestas, porque esto forma parte de la política de concertación. Está claro, y por ejemplo, el ordenamiento de las inversiones, ustedes, el perfil productivo de Italia, las fuerzas organizadas del trabajo, ¿participan en el diseño de ese perfil? Cierto. Todavía el lunes estábamos discutiendo en nuestro país si es justo que Alfa Romeo será adquirida por la Ford, más bien que por la Fiat. Sostenemos que el acuerdo debe ser hecho con gran cuidado porque la presencia de la Ford en el mercado italiano podría crear grandes problemas a la Fiat. Por lo tanto, hay una gran participación. No es necesario hacer una huelga. Formulamos una propuesta. La huelga la hacemos también nosotros, pero con mucha atención, porque la huelga cuesta mucho también a los trabajadores. Por lo tanto, es un problema de participación. Y hemos visto que por este camino, si el sindicato tiene las ideas, tiene las propuestas, no protestas solamente. Si se hace de un punto de vista moderno, con oficinas de estudio, con un consenso entre los periodistas y la opinión pública, llega a incidir sobre las decisiones del gobierno. Usted sabe que nosotros tenemos acá un intento de concertación a través de la Conferencia Económico-Social, que nos parece que la Conferencia Económico-Social es el instrumento formal apto para discutir políticas de inversión, políticas de precios, políticas de distribución, política impositiva. Yo creo que esos son instrumentos de distribución fundamentales que la clase trabajadora debe utilizar. La última reunión de la Conferencia Económico-Social fue convocada por el presidente de Aeroparque y fue para tratar los 26 puntos de la CGT. Esa reunión lamentablemente se frustró. Yo creo que coincidimos con De Genaro en líneas generales acerca del proyecto que debe desarrollar la clase trabajadora argentina. Coincidimos con lo que dice Benvenuto también acerca de la importancia del salario real. Debemos distinguirlo del salario nominal. Y esto me parece a mí que son caminos que debemos transitar en Argentina. La concertación, la búsqueda del debate de políticas, con la participación de los factores de la producción directamente. Nos interesa también que discutan los trabajadores con los empresarios directamente, que haya cierto nivel de autonomía colectiva. Ahora, ¿y cómo fuerzan un comportamiento de los empresarios en ese marco, en esa mesa, para que se atenga a las reglas de juego que se plantean en ese pacto social? En el acuerdo de concertación es importantísima la política fiscal que debe hacer el gobierno. Nosotros hemos pedido que hubiese gran equidad, gran justicia fiscal, que fuese equilibrado lo que pagan como impuesto los trabajadores con aquello que son las rentas financieras. Hemos conseguido en Italia la obtención del gravamen de las rentas financieras sobre aquella que es la política del gasto, por la sanidad, por la previsión, por las rentas familiares. Con las patronales unos problemas hay. Hay porque hay muchas resistencias. Además, nuestros empresarios han hecho muchos negocios en estos últimos años. Hemos entonces pedido al gobierno que intervenga con una política adecuada. No sé cómo puedo explicarlo, que es aquello de la fiscalización, aquello que deben pagar como impuestos las empresas. Alguna huelga la haremos,